Estructuras repetitivas. Ya en la secuencia pasada vimos lo que son estructuras secuenciales y estructuras selectivas, donde usábamos el if y el else. En esas se ejecutaban solo si la condición se cumplía. Igual aquí en las estructuras repetitivas. Puede haber una estructura repetitiva dentro de una estructura selectiva y una estructura selectiva dentro de una estructura repetitiva, según sea el caso o el programa o el problema a desarrollar. Ahorita vamos a ver lo que son estructuras repetitivas, y según los libros de programación dicen que una estructura repetitiva o de ciclo en programación es una sentencia que ejecuta repetidas veces un trozo de código, hasta que la condición asignada a dicho bucle deja de cumplirse, que es como se hacía parecido a lo que eran las estructuras selectivas. Mientras se cumplía la condición, la estructura selectiva te imprimía una opción o alguna proposición. Si la condición no se cumplía, o sea, si era else, te imprimía otra proposición, o se salía el programa o se dejaba de ejecutar el programa. Los bucles más utilizados en programación son el while, que en pseudocódigo lo vimos como si fuese el mientras que, el for, que en pseudocódigo lo vimos como para que, y el bucle do while, que en pseudocódigo lo vimos como si fuese desde, mientras que. Son los tres tipos de código. Ahorita los vamos a usar en sus expresiones como while, for y do while. En esta ocasión vamos a ver lo que es el ciclo while. El ciclo while, esta es su estructura, ya sea de esta forma, tipo 1, o del tipo 2. Por lo regular les recomiendo que usen siempre la del tipo 2, porque lleva las llaves y sabe dónde empieza y dónde termina. Sin en cambio este no se sabe dónde empieza y dónde termina. Al tener más de dos ciclos anidados con expresiones, con estructuras selectivas, entonces se confunde mucho a dónde empieza el ciclo y dónde termina el ciclo. Por eso debemos usar siempre la opción 2. Bueno, la estructura del while dice que el while, la palabra while es reservada del programa, siempre va, y la expresión va dentro del paréntesis. La expresión puede ser cualquier expresión que se requiera para ejecutar el ciclo. Por ejemplo, 1 menor a 2. Mientras 1 sea menor a 2, el ciclo siempre se va a ejecutar. Va a ser un ciclo infinito, porque el 1 siempre va a ser menor al 2. Se ejecutan proposiciones si se cumple la expresión. Aquí puede llevar cualquier tipo de proposición, no importa lo que sea o lo que se necesite para desarrollar el programa. Y el ciclo muchas veces lleva un incremento, que ya lo vamos a ver, que es la variable que está dentro de la expresión, incrementándose en 1, en 2, en 3, en 4, etcétera, según lo que se necesite incrementar. Y ahorita lo vamos a ver en los ejercicios de adelante. Los ejercicios los vamos a hacer su procedimiento en Dev C++, que es el que hemos estado usando para compilar todos los programas y ejercicios que hicimos en estructuras selectivas y en estructuras secuenciales. El siguiente ejemplo nos pide un programa que muestre los números del 1 al 5 en C y C++. Ya saben que este es C y este es C++. Nos pide en C, vamos a hacerlo en C primero. Del 1 al 5, el inicio va a ser el 1 y el tope del ciclo va a ser el 5. Declaramos una variable del tipo entero, que sea i o cualquier número, cualquier letra que ustedes le quieran dar, y igual con 1.
¿Por qué con 1? Porque es el inicio del ciclo. Mientras, o sea, while, y esta es la expresión, y sea menor o igual a 5. ¿Por qué 5? El tope es 5. Porque nos pide los números del 1 al 5. Si se cumple la expresión, nos va a imprimir en pantalla el valor de i. Y al imprimirnos en pantalla el valor de i se va a incrementar en 1 para que el ciclo vuelva a regresar y vuelva a hacer la comparación del siguiente valor que tiene i. ¿Qué significa esto de i más más? Significa que i va a ser igual a i más 1 o i más 1, como quieran llamarlo. Así es esta expresión. I más más es lo mismo que i más 1, incrementando en 1 lo que tiene el valor de i. Por ejemplo, vamos a correr el programa. Suponiendo que nosotros somos el compilador, esto se llama prueba de escritorio, y empieza con 1, ¿sí? Y más, o sea que es igual a i más 1, y lo que se va a imprimir en pantalla. Y es menor o igual a 5, o sea la expresión, si se imprime en pantalla el valor de i, que es esto de acá. Dice i más más, o sea 1 más 1 igual con 2. Vamos en esto de acá. 2 se regresa el ciclo porque todavía no termina, incrementó con 1. 2 es menor o igual a 5 si se imprime en pantalla. 2 se incrementa el 2. 2 más 1 es igual a 3. Vamos con el 3 ahora. El ciclo se regresa otra vez hasta acá. 2 es menor o igual a 5. 3 es menor o igual a 5 si se imprime en pantalla. Ya imprimió el 1, ya imprimió el 2, ya imprimió el 3. Y ahora va en esta parte de acá. Se incrementa en 1 el valor de i. I es igual a 3 más 1 es igual a 4. Ahora tenemos 4, el ciclo se regresa. 4 es menor o igual a 5. Claro que es menor o igual a 5. Se imprime en pantalla. Y ahora se incrementa en 1 el valor de i. 4 más 1 es igual con 5. 5 es menor o igual a 5, es igual a 5, se imprime en pantalla y se pone el 5. Se incrementa el valor de i. 5 más 1 es igual a 6 y se regresa el ciclo. 6 es menor o igual a 5. No se cumple. El ciclo se sale y se termina la ejecución del código. Y todo esto es lo que se muestra en pantalla. Ya se terminó el ciclo porque la variable o el número 6 no cumple con la expresión, no es menor ni es igual a 5. El programa se termina y esto es lo que nos queda en pantalla. 1, 2, 3, 4 y 5. El ejercicio de un lado está hecho en C++, hace lo mismo, nada más que en C++. Ya saben que se cambia el code por el print y en caso de tener variables el sin por el scan. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos pide un programa que sume n números insertados por teclado en C y C++. ¿Qué quiere decir insertados por teclado? Donde el usuario teclea la cantidad de números y los números a sumar. Tenemos otra vez la declaración de i con 1 para que inicie el ciclo con 1, una variable a, variable b y un acumulador que se llama suma. ¿Qué va a hacer este acumulador? Este acumulador va a ir sumando los números que se le vayan dando desde 0 hasta n números
que nos pide aquí. Voy a borrar esto. Por ejemplo, dice printf, dame el total de números, y se agrega en la variable a, que va a ser el tope del ciclo. Aquí está el tope, va a inicializar con 1, que es i, y mientras se cumpla la expresión de i menor o igual a, va a pedir una variable dentro del ciclo y se la va a asignar a b. Esta variable de b la va a ir incrementando o sumando en la variable suma, la va a ir acumulando, perdón, en la variable suma hasta llegar, y esta va a ir incrementando i hasta que la expresión deje de cumplirse. Una vez que deje de cumplirse esta expresión, el ciclo va a terminar y va a mostrar esto en pantalla. Este va a ser lo que se va a mostrar ahora en pantalla, y ahorita vamos a hacer una prueba de escritorio. Por ejemplo, dice i es igual con 1, no quiero pintar, i es igual con 1, a no sabemos cuánto va a tener, ahorita le vamos a dar el valor, y b tampoco vamos a saber cuánto va a tener, ahorita se les va a dar esos valores. A dice dame el total de números a sumar, le voy a poner 2, y es menor o igual a, o sea 1 es menor o igual a 2, claro que es menor a 2. Print, dame el número a sumar, que es el valor de b. B le voy a dar 4 en la primera vez. Suma, voy a poner suma aquí. Suma es igual con 0, aquí está. Dice suma es igual a lo que tiene suma más b, o sea 4 más 0, pues es 4. Y se incrementa i, ya pasamos esta suma, ahora i es igual a i más 1, 1 más 1 va a ser 2, 2 es menor o igual a 2, son iguales, se cumple la expresión del ciclo y entra al ciclo, pide el otro valor de b. B le voy a dar el número de 2, ya pidió el valor de b, ahora va a la suma, al acumulador. Suma tiene el valor de 4, 4 más lo que tiene b ahora, que es 2, es igual a 6, ¿sí? Y se incrementa, y ya pasamos esto, y se incrementa i con 1, 2 más 1 son 3, y se regresa el ciclo. Y menor o igual a 2, no, es mayor, entonces el ciclo se sale e imprime lo que tiene suma, y suma es igual a 6. Ahorita lo vamos a ver en el ejercicio o en el ejemplo, para que vean cómo funciona en Dev C++. Listo. Vámonos a C++, o en C, como quieran. Primero en C. Este es el ejercicio de los números del 1 al 5. Ya saben, nos vamos a archivo, nuevo, proyecto, consola, C o C++, y les aparece esto: archivo, nuevo, proyecto, consola, C o C++, y le dan el nombre del proyecto. Ya que estamos en el proyecto, decíamos en el ejemplo que declarábamos una variable del tipo entero, que es i igual con 1, una expresión que era hasta 5, el tope, y que mientras i sea menor o igual a 5 va a imprimir el valor de i, y se va a incrementar i con 1. Voy a compilarlo para que vean cómo funciona. Y entonces aquí está ya el resultado: 1, 2, 3, 4, 5, los números del 1 al 5. Este es el valor de i,
la primera vez el valor de i con el incremento, el valor de i con el incremento en la tercera pasada del ciclo, el valor de i con el incremento en la cuarta pasada del ciclo y el valor de i con el incremento en la quinta pasada del ciclo. Incremento, aquí está el incremento de i inicia con 1, el tope es 5 y te imprime los números del 1 al 5. El ejercicio 2, ejemplo 2 era este, variable i que era la suma de n números, i inicia con 1, agregamos una variable a, variable b, la variable a va a ser el tope del ciclo, la variable b va a ser los números a sumar, y la variable suma es donde se van a ir acumulando los números que tiene b. En la primera línea o en la 13ª línea de aquí del compilador, decíamos que primero pedíamos el valor de a, se agregaba a a y se ponía como el tope del ciclo, que mientras i fuese menor o igual a el ciclo dentro